Este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Buenos días, 16 de diciembre del año 2020, escuchando en el fondo a Luciano Pavarotti en Montreal en una presentación en 1978, Adeste Fideles, una canción por supuesto de Navidad. Una parte de su letra dice: el esplendor eterno del Padre eterno lo veremos oculto bajo la carne del niño Dios envuelto en pañales. Nosotros seguimos en Onda de Navidad, hoy 16 de diciembre, día de Santa Adela, que fue la esposa del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Otón el Grande, madre, esposa y abuela de emperadores de esa época. Estamos hablando del siglo X después de Cristo. Otón comienza a gobernar en el 920 aproximadamente. Gracias a todos los que se vinculan con nosotros a través de todas las redes que tiene RCR para ponernos en contacto. rcr750.com, @rcr750 en las redes sociales. El canal de YouTube ya están nuestros amigos conectados en el chat de vivo, 335 personas. María Macei, tempranito, buen día, espectacular. Adeste Fideles, José Yoyo Juárez, buenos días a todos y espero, bueno, que disfruten de este programa, dice nuestro rinconcito favorito de RCR. Muy bien, gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilip Sarcaya en la gerencia de producción, a Catherine Manzano en la producción, José Gregorio González en los controles, a Genis Barreto en la lectura de las noticias a las 12 del día. Y bueno, desde siempre y como siempre, Marilia García y el nutrido equipo de redacción que está trabajando todos los días para sacar RCR cada día mejor. Y bueno, también un saludo desde aquí a Carla Son y a todo el equipo, por supuesto, de los productores. Bueno, miren, hoy es miércoles de perspectiva con Miguel Fontán. Como todos los miércoles, tenemos un invitado muy especial. Se llama Vladimir Petit. Oigan esto, Vladimir Petit nació en Coro, Estado Falcón. Es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela. Es máster en Administración Pública, egresado de la Escuela de Gobierno John Kennedy de la Universidad de Harvard, Cambridge.
es Máster en Business Administration del Instituto de Estudios Superiores de Administración del IESA, el cual estuvo en el cuadro de honor. Es Global Master en Administración de Negocios en la Universidad de Tulane, Nueva Orleans. Y originalmente, antes de todo esto, también había estudiado Derecho, abogado, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Además, de esa larguísima experiencia de estudios, es el creador del Instituto Universitario de Gerencia y Tecnología de Caracas, del cual fue su director. Fue presidente de la Comisión de Estudios de Posgrado de la UPEL y UPMA hasta el 2008. Fue diputado principal al Congreso Nacional de Venezuela del 1988 a 1998, ya pues en los albores del chavismo del siglo XXI. Hasta allí llegó en representación de Coro. Como diputado fue miembro de la Comisión Legislativa de Finanzas, de Defensa, presidente de la Comisión Permanente de Juventud y redactor de la Ley de Deporte vigente. Así, bueno, no sé si todavía estará vigente, así como principal responsable de la eliminación del recluta en Venezuela. Profesor de concurso, digamos que tiene una experiencia profesional envidiable. Y bueno, digamos que se los quiero presentar porque con él vamos a hacer una reflexión de fondo que tiene que ver con la verdad y la mentira en la política. Decía José Luis López Aranguren en un libro que se llama El discurso de la mentira, que compiló Carlos Castilla del Pino, nada más y nada menos que el fundador de los estudios serios de psiquiatría en España, que hay que ver la mentira como un intento vano de astucia con la que uno obra, dice él, dando a entender lo contrario a lo que se siente. El que actúa con doblez, el parte del concepto de doblez, procede de mala fe. Ahora, nosotros tenemos evidencias más que suficientes y abundantes de que la política venezolana está preñada de mentiras. Es mentirosa y preña mentiras. Y ese es, digamos, que el marco sobre el que queremos conversar con Vladimir Petit. Y bueno, digamos que quisiera sus primeros comentarios, después viene Miguel con la pregunta y así pues nos vamos alternando con Vladimir. Vladimir, bienvenido, siéntete cómodo en Aquí se habla libertad y bueno, esperamos por tus reflexiones. Y que nos digas cómo te mantienes joven después de haber estudiado tanto, haber sido diputado tanto y al final digamos, ¿ah? Y con esa larga historia de estudios y diputaciones y política. Muy larga, muy larga, muy larga. Pero mira, yo les quiero decir que estoy encantado de estar en el programa de un amigo con dos grandes amigos. Dos venezolanos que estimo, admiro y quiero. Entonces, muchas gracias por la presentación, Víctor. Más bien, demasiado detallista. De verdad, de tu parte, muchas gracias. Ahora comencemos con el programa, ¿no? Propiamente dicho. Fíjate, para las ciencias sociales, en el área que yo más me he concentrado, detrás de cada mentira hay una manipulación. Pero la mentira per se no subyace, sino la mentira en política, sobre todo, es vehículo de alguien y normalmente un vehículo avieso. Como la mentira, detrás de cada mentira hay una manipulación, tenemos que la política, particularmente venezolana hoy en día, es una política caracterizada por la manipulación en el peor sentido. Algunos creen que están persuadiendo a los electores. No. Realmente la gran mayoría está manipulándolos. ¿Por qué? Porque están conduciéndolos a destinos, derroteros y posicionamientos que ellos saben de suyo que son negativos. Pero es necesario enlistar las mentiras. Sería inagotable la lista, ¿no? Sería imposible, porque lo que hemos visto durante muchos años es una gran cantidad de mentiras sucesivas. Pero sí, yo quisiera tratar de hacer un esfuerzo por enlistar algunas de las más dramáticas de hoy en día. Mentira número 1. La Constitución está vigente.
Y digo yo que es la mentira número uno porque es la mentira en la cual el gobierno que quiere manipular a todo el concierto internacional y a los venezolanos vendiendo como democracia, lo que no es, trata de vender principalmente. Entonces, el hecho de que haya constitución vigente genera un sistema, evidentemente, hipotéticamente, el que está establecido en la constitución de check and balances, de cooperación de poderes, etc. Ese sistema está absolutamente out, se acabó. No hay constitución vigente porque además dejó de observarse por acto de fuerza. Entonces, si se dejó de observar por acto de fuerza, estamos exactamente en la situación de facto establecida en el artículo 333. Y por lo tanto es un caso típico de la Constitución que dejó de observarse. Y en este caso, todo lo que podamos hacer para que la Constitución vuelva a tener vigencia e imperio está justificado. Entonces, fíjense, aquí hay una primera mentira. La primera mentira es no, que la Constitución hay que seguirla, por eso hay que hacer elecciones y las elecciones y tal. No, olvídense de eso. Aquí la Constitución vigente fue desconocida, fue menoscabada por acto de fuerza. Vivimos en un régimen inconstitucional, ni siquiera aconstitucional, inconstitucional. Así que ahí hay un primer punto. Seguramente una mente perspicaz me preguntará, bueno, pero si no hay constitución para eso, no hay constitución para nada. Y allí le diré que estamos en el terreno de la elucubración, en el dibujo libre, en una hora loca. Pero en la medida en que al menos los demócratas nos ajustemos ciertamente a algunos parámetros constitucionales, tendremos un mejor desenvolvimiento, pero tampoco es obligatorio. Fíjate tú, porque la Constitución tiene un mandato que es etéreo, abstracto, ¿okay? Y general, que es el de hacer cualquier cosa que esté en nuestras manos para que vuelva a regir como Constitución. Hay una segunda, entonces la primera gran mentira es que el régimen es constitucional. No es. No hay constitución vigente hoy en día. Una segunda gran mentira es que este episodio da para más. Es decir, la respuesta a todo lo que ha pasado es prolongar el interinato. Una gran mentira. ¿Por qué? Porque creo que la gente se manifestó en una misma semana rotundamente, reciamente, en dos ocasiones. Y saber interpretar el signo de los tiempos, aunque estas expresiones no les gustan a algunos amigos que nos condenan a los que creemos en la doctrina social de la Iglesia, dice, aunque el signo de los tiempos pueda ser diferente, hay que aprender a entenderlo. Y un pueblo que el 6 de diciembre no se para a votar, pero tampoco convalida o acude masivamente a la consulta, es un pueblo que está dejando claramente establecido que este episodio, como lo conocemos, se acabó. El interinato no da para más. Esto se acabó. Se acabó el episodio del interinato. ¿Qué vendrá después? Ah, bueno, aquí hay, si lo juntamos con la mentira número uno que dije, aquí hay un dibujo libre fenomenal. Pero cuando hay una calidad de dibujo tan libre, hay que ajustarse en principio a la única luz que nos queda, que son los principios. Sean principios programáticos de la Constitución o sean principios del sentido común. En líneas generales es lo que nos queda. Una tercera mentira es que el régimen se está recuperando. No, eso es mentira. El régimen no tiene cómo recuperarse. El régimen puede dar cierta sensación de alivio ante el hastío, que es una percepción ficticia. Pero el régimen no tiene cómo recuperarse. ¿Por qué? Por una razón elemental, porque los canales
de comercialización y los canales de comunicación desde el punto de vista económico están cerrados y van a seguir cerrados porque el régimen no se les ha indicado de cualquier cosa, no se les ha indicado solamente de menoscabar los derechos humanos, sino además de ser narcotraficante. Tampoco puede el régimen recuperarse desde el punto de vista político por una razón elemental. Lo que puede es subsistir, pero no recuperarse. Recuerden que el chavismo fue una emoción en su inicio y un espejismo. Entonces, el régimen no puede recuperarse hasta ese punto por una razón elemental, porque desde el punto de vista político, esta novela, cuando envuelve emocionalidad y la emocionalidad se rompe, cuando genera un sentimiento tan grande como el que había de amor y admiración, cuando se rompe como las novelas. Se rompe para siempre. Es como que hicieras añico una relación, como cuando uno enseña lo que pasa con la confianza, ¿no? El maestro Fischer decía que la confianza es como este papel, uno lo dobla, ¿verdad? Entonces después usted trata de restañarlo y no hay manera ni que haga lo que haga, ni que planche papel, ni que tal, va a quitarle la doblez. ¿Por qué? Porque la relación se acabó. Está marcada para siempre. Así que el régimen no tiene cómo recuperarse. Pero, y aquí viene una tercera mentira. Cuarta mentira. La primera es la Constitución, la segunda es la del episodio, el tercero es el régimen cierto. Y la cuarta es que la oposición tiene como, la oposición, el G4, tiene como recuperarse. Fíjate, los mismos principios aplicables increíblemente al chavismo y a la desilusión del chavismo son aplicables a esto, porque el chavismo parte del principio de darte como hecho cumplido y que te lo tienes que calar. Es decir, mira, te vamos a violar, aflójate y cooperando. ¿Me entiendes? Ese es su leitmotiv. Sin embargo, eso hace que cualquier esperanza cuando se enarbola sea mucho más profunda que cualquier otra cosa. Los coaches saben, el que me está escuchando, que la emocionalidad en estos casos es tremendamente profunda. Entonces, la desilusión que correlativa a esa esperanza enarbolada es tan profunda como la desilusión, como la ilusión. Entonces, aquí hay con el interinato una gravísima desilusión. Desilusión que, por cierto, ha sido desconocida por ellos. Yo en los estudios de historia que podamos hacer, yo no he conseguido una generación más ególatra que esta. Yo, por ejemplo, creo que tenían muchos errores. Betancur, Caldera, Luis Herrera, etc. Pero mira, Betancur supo apreciar no solamente errores, sino increíblemente hasta un discurso fabuloso que fue cuando advirtió que no iba a otra reelección y dijo que no solamente él no estaba para eso, sino que la gente tampoco soportaría eso, que era un pésimo ejemplo para la construcción del Estado venezolano. Pero Caldera también en el año 83 pierde e increíblemente con todo lo que se dice de Caldera sale con el talante y dice el pueblo nunca se equivoca. Para aceptar su derrota y aceptar que el equivocado era él, no la gente. Esta gente, estos muchachos no tienen ese talante, no solamente democrático, sino no tienen el sustrato personal de tener el ego domesticado, sino que muy por el contrario, no conozco una generación que se erice más con la crítica que esta, más resistente al cambio que esta, pero además más reactiva a cualquier disenso que esta. Y uno de los principios elementales o más universales de la gerencia del liderazgo moderno, público y privado, es proteger las voces de la disidencia. A veces tú tienes la idea de que ellos quisieran gobernar como el chavismo,
incluso con su misma constitución, incluso con sus mismas armas, incluso con sus mismas modalidades, salvo la política económica. Vean bien, eso nos pone pues en una situación terrible. Con estas mentiras trabajando el espectro político nacional, es evidente que no vamos a poder salir hacia adelante. Ahora, todo el que me escuche sepa, yo no estoy pesimista, ni nada por el estilo. No. La gerencia, a diferencia de la política, es un ejercicio de realidades. Los políticos piensan en términos de deseo. La gerencia, los gerentes piensan en términos de realidades. Primero aterrizo en mi realidad para poder gerenciar qué voy a hacer, para poder planificar hacia dónde voy. Y por eso existen mecanismos y herramientas para ello. Pero esta gente no, por lo pronto piensa en términos de deseo. Y en términos de deseo, decían los llaneros venezolanos, deseo no empreña. Así que aquí hay que hacer falta aterrizar y por lo tanto hablarnos claro. Por lo pronto, estas son las mentiras más importantes que yo creo que están en el camino. Las verdades, ¿cuáles son? Mire, cada mentira de esta tiene una verdad correlativa. El problema es que el rigor es muy doloroso. El rigor de descubrirla es muy fuerte. Y es un momento venezolano en el cual específicamente tenemos que hablarnos con claridad. Yo no sé si es que me encadené o yo no soy dado a eso, pero bueno. Estoy a la hora porque estoy viendo a mi querido hermano Miguel Fontán tirado para un lado, tirado para el otro. Vamos a ver con qué viene ese hombre. Véngase. Piche. Mira, fíjate, hay muchas cosas en tu intervención que darían para varios programas, pero yo me voy a enfocar en algo que tiene que ver con lo que había mencionado Víctor y tiene que ver con la tragedia que tú estás planteando acá. Fíjate, la política que se desarrolla en Venezuela, o la política que se desarrollaba, ahorita no tenemos política en el sentido que conocemos, en el sentido de procurar el bien común, en el sentido de acuerdo. Hay una realidad, hay una maquinaria de la mentira que hace ver que existe una oposición que no es tal, es parte del régimen. Tú hablabas de que Guaidó está acabado desde hace tiempo. Guaidó está acabado desde el final de su primer año. El segundo año fue una irresponsabilidad de todos los factores políticos en seguirle aupando la gracia. Y nos salió una morisqueta. Es decir, no conozco a ningún dirigente político que haya dicho este año yo no reconozco el interinato porque es una mentira. Ahora, por supuesto que saldrán ahorita diciendo, pues claro, está acabado, siempre fue una mentira, pero cuando les tocó asumir su papel frente a la historia, no lo asumieron. ¿Qué quiere decir eso? Que esa realidad mentirosa trabaja con una realidad que es ya caduca. Es decir, el concilio de élites ya no es posible porque el régimen lo tiene todo. Y el régimen no va a conciliar con ninguna otra élite porque la gran élite de fuerza es él. Siendo así, Vladimir, ¿qué opinas tú? ¿Cómo debe ser la salida? Porque ya estamos claros que se habla mucho de ruptura dentro del tema político, pero nadie la quiere hacer. Todos la decimos, pero nadie la quiere hacer. Por diversos motivos, porque es muy costosa, porque no se tiene la fuerza. Ahora, si nadie la quiere hacer, y lo que está planteándose ahorita es peor todavía, porque es un concilio alrededor de un gobierno mixto, ¿verdad? Un gobierno donde participen unos factores de oposición y participen los que nos llevaron a la destrucción, que eso es nada más asimilar la desgracia de una manera que oxigene más el régimen. ¿Cuál crees tú que debe ser la salida? Tanto del político que no enfrentó su momento histórico, como del ciudadano que padeció ese momento histórico que vivimos en ausencia de un planteamiento político que se pudiera convertir en acciones trascendentes y vinculantes con la libertad. 4 minutos, Vladimir, antes del corte. Ajá,
Muy buena pregunta, Miguel. Yo entendí perfectamente lo que quisiste preguntar. Entonces, fíjate, déjame decirte varias cosas con respecto a eso. La primera, en Venezuela hace tiempo que la política no es un arte, sino un oficio, y un oficio lamentablemente mentiroso. La segunda cosa es que hay una oposición parecida al régimen, la que dije, que le encantaría mandar con modos, e incluso si le dejan la misma constitución serían felices, y si le permiten desalojar al chavismo, imponer a lo suyo, también serían felices. Pero no toda la oposición es así. Fíjate, ¿qué oposición es así? El G4, sus altos jerarcas. Porque me decís algo, en cada uno de esos partidos, con todos los vetustos que están y tal, abajo, hay gente bien intencionada, venezolanos de a pie, bien intencionados, pero están secuestrados entre los peores. Además, te ponen en un dilema terrible. Por ejemplo, en AD, o estás con Bernabé o estás con Henry Ramos. Coño, para prenderse fuego. En PJ, o estás con Capriles o estás con Julio Borges. Coño, eso es como para tirarse en una pira. En el otro, y así va, fíjate tú el de Copey. O estás con el gobierno o estás con los otros que purgaron todo el partido porque para ganar una convención. O sea, así el sistema de partido está vetusto, oxidado, estropeado y absolutamente urgido de ser irremediablemente demolido por un tractor para que surja un nuevo partido. Ahora, si hay una posición diametralmente distinta al régimen, y es la que ha encabezado María Corina, que hay gente que dice no, que María Corina no pudo haber un segundo periodo de Guaidó, ni puede reconocerlo. Hay una verdad verdadera. El tipo, por constitución, lo reeligieron, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí no me dice nada. Y yo estoy absolutamente claro que hasta aquí llegó. ¿Por qué? Porque la Constitución no establece que ellos se van a eternizar en eso. Por eso es que algunos hemos hablado de que hasta el 5 de enero, pues, para mí, la validez intrínseca de él hace mucho tiempo que no existe. Pues la validez formal de él, por lo menos se la tengo que reconocer hasta el 5 de enero, como demócrata. Ojo, a pesar de que la Constitución no está vigente, para mí el ideario constitucional programático está vigente. Ahora, Guaidó me interpreta, hace mucho que no me interpreta desde que el 30 de abril hizo lo que hizo, no me interpreta de los bolichicos, no me interpreta del acuerdo por debajo de cuerda, no me interpreta desde el punto de vista de la honestidad, de los manejos de los dineros públicos, no me interpreta como interlocutor, nada, eso es así. Ahora, hay una realidad. Los que estamos en esta lucha entre otras cosas porque haya un ideario constitucional que desde Oliver Cromwell a esta parte, más o menos ha permitido que los seres humanos no nos matemos los unos a los otros. Y como pensamos que queremos la restitución de la Constitución, por lo menos los vestigios de la Constitución tenemos que reconocerlo. Así que decir, yo no reconozco el interinato, mira, lo que sí está claro es que no lo reconozco más allá de lo que la letra constitucional dice. Que apoyo el interinato, no, chico. La mejor demostración es, por ejemplo, lo que hizo María Corina, decirle no más. ¿Hasta cuándo los errores? Eso nadie más lo ha hecho. Si eso no es ruptura, porque ¿qué no es decirle, mire, no, que usted es la nada, porque aunque la Constitución diga, porque aunque usted lo religieron, tal, yo no estoy de acuerdo y tal, y no lo reconozco, ya eso es otra cosa, pues. Yo ahí creo que eso sería ya anarquismo, no otra cosa. Pero tengo un profundo entendimiento de la desilusión que ha llevado eso y de la necesidad de romper. Y la he defendido, y la creo, aún siendo demócrata cristiano, abogo por la ruptura y se me dirá por qué estoy diciendo eso. Porque hay alguna gente que cree que eso es dilemático, ser demócrata cristiano y ser rupturista no es posible. Y yo, mire, no conozco más rupturista que Konrad Adenauer después del nazismo.
asumir el papel ante la historia, entonces claro que lo han hecho. Ahora me deciste, estamos en un momento, hasta que hubo un clásico del derecho llamado Savigny, que era el padre de las ficciones. Coño, ese hombre estaría gozando un mundo, mira, donde esté, debe estar haciendo fiesta todas las noches, porque esto es una pila de ficciones. Ficción de que tenemos un gobierno democrático, ficción de que tenemos un gobierno en el interinato, ficción de que tenemos el mundo de las ficciones. Hasta aquí llegó esa ficción. Ahora hay que hablar con realidades. Termino. Ok, Vladimir, ¿Y cómo debe ser la salida? La salida ideal, todos la sabemos. Pero por lo pronto, ahorita, nuevamente, hay que cambiar el curso de acción. Este curso de acción no da para más. El interinato se acabó. Ahora sí podemos ir vamos al corte un momentico, Vladimir, para respetar los horarios. Por cierto, se conectó Nitu en el chat del YouTube. Así que, sí. Bueno, vamos a mantener esta discusión en los niveles apropiados porque la señora Nitu está vigilando. Bien y no echemos cuenta. Vamos al corte y ya regresamos con Miércoles de Perspectiva con Miguel Fontán y un invitado muy especial, Vladimir Petit. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Tarot, ciencias ocultas. Descubre el motivo de tu mala suerte. Regresa tu ser amado, domínalo. Aleja enemigos, mejora tu suerte. Empleo, salud. Parapsicólogo Anthony, 0412-738-5289. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez. Solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, 16 de diciembre del año 2020. Interesante que hoy sea el día de Santa Adela. Adela fue una mujer política, pero de primera línea, de su época, del siglo X, después de Cristo. Esposa, madre y abuela de emperadores, pero más de una vez sufrió cárcel y más de una vez sufrió desprecio, sobre todo de las esposas de sus hijos y nietos, que la pusieron presa más de una vez. Ella originalmente era viuda y bueno, una viuda que venida menos, Otón la consiguió presa y de allí se enamoró. Lo digo bueno porque la política tiene tantas idas y venidas. A mí me interesa saber muchísimo, Vladimir, ¿cómo te imaginas lo que yo llamo el vacío? El vacío, al vacío precede la ruptura, y la ruptura es tanto una condición psicológica como una posición. Yo creo que una de las críticas que yo por lo menos le tengo a María Corina es que su ruptura no ha sido lo suficientemente radical, no desde el punto de vista del pendenciarismo,
como tú a veces como tú lo presentaste en el punto pasado. No, desde el punto de vista de la claridad con la que la gente tendría que ver una posición de un líder alternativo. Ahora, tal vez, digamos, tú tengas una posición al respecto. ¿Y cuáles son los indicadores de la no ruptura? O sea, de que quedan algunos hilos. Por ejemplo, el papel de la fracción 16J, por ejemplo. ¿Ok? Por ejemplo, el seguir gravitando en una agenda que no es la de ella, sino que es la agenda del G4 Plus, porque recuerda que el G4 son 4 planetas que tienen un total de satélites, sateliticos y basura cósmica que está alrededor de ellos y que se hacen representar como los voceros del país. Hay que hacer diferencias, sobre todo, Vladimir, porque como tú lo sabes y te tengo mucho respeto por tu trayectoria política y académica, la gente necesita claridad y por eso estamos hablando de verdad y de mentira. También siento, y coincido contigo, que estos líderes de esta generación son líderes cocinados con carburo. Uno ve, por ejemplo, y no es porque te quiera poner de ejemplo, no, Vladimir, estudiaste todo lo que pudiste y fuiste un diputado por 10 años. Eso debe haber generado en ti eso que llamaba José Luis López Aranguren, a quien estoy citando hoy, carácter, o sea, el talante del gobernante, del que hace carrera de estadista. Ahora, estos chamos invocan a Mandela sin haber leído a Mandela, invocan a King sin haber leído a King, y se sienten maquiavélicos sin haberse paseado por la filosofía política y mucho menos por Maquiavelo, porque estos creen que mentir forma parte del arsenal de la política natural y que ellos tienen todo el derecho, y nunca se pasearon por el hecho de que Maquiavelo decía que finalmente eso que él llamaba el fin que justifica los medios, no significa que el actor se desprenda de su integridad, porque perturba la relación con los súbditos, que era muy cara a la reflexión de Maquiavelo. Maquiavelo más bien decía, bueno, el príncipe puede hacer esto, pero cuidado porque esta va a ser la respuesta. Y al final la mirada de Maquiavelo es una mirada triste, porque al final todos sus ejemplos son ejemplos que terminan mal y terminan fracasando. Entonces, a esto volvamos, digamos, a la esencia de la verdad y la mentira. ¿Cómo hacemos para que nuestros venezolanos vean claridad donde tú y yo y Miguel coincidimos, que hay muchísima oscuridad? Tú, digamos que también pones a disposición tu experiencia como gerente. Bueno, como gerente estamos en una situación donde las mentiras no aguantan más, no sostienen la realidad y hay que mirar con dolor, como tú lo planteabas, la realidad para que esa realidad, desde esa realidad que dice Ayn Rand, realidad es darnos cuenta de dónde estamos, darnos cuenta de los recursos que tenemos y por supuesto tener la disposición de comenzar a reconstruir. ¿Cómo te lo imaginas tú? Porque esto además creo yo que es inédito, aunque no sé, Vladimir, si la experiencia política tuya de finales de la cuarta y principio del chavismo, me estoy refiriendo hasta el último año donde fuiste diputado, tú no experimentaste un vacío similar. Yo recuerdo que en esa época los partidos desaparecieron como por 4 años. Y lo que apareció fue Henry Ramos frente a Acción Democrática y un COPEI envilecido y tal vez disminuido, si mal no recuerdo. Y todos los demás cartelones vacíos. ¿Qué nos puedes decir al respecto como para iluminar a los políticos, a la política y a los ciudadanos? Bueno, Víctor, déjame comenzar por decirte que yo no presenté de forma, digamos, negativa a los que no están de acuerdo con que ha habido ruptura en el grado lógico. No, todo lo contrario. Yo los respeto y los respeto muchísimo. Déjame decirte algo más, son mis compañeros de lucha, son mis amigos, los defiendo por encima de todas las cosas. Porque una cosa es que ellos estén enojados o tengan diferencias en el grado de ruptura, y otra cosa es que no sean venezolanos de bien, tipo conscientes y que quieren lo mejor para mi país. Y lo mejor para mi país es un sistema diametralmente distinto de lo que hemos vivido. Lo que tenemos 21 años viviendo. Un sistema radicalmente diferente. Es más, mi prédica es que o somos diferentes o vamos a terminar siendo tildados de iguales. Ahora, habida cuenta de esto, yo sí creo que la ruptura que ha hecho además gente como María Corina
ha sido suficiente. Lo que no ha sido es, vamos a ver cómo lo digo, totalmente libre. Vas a ver por qué te lo digo. Te lo digo por lo siguiente. La fuerza con las cuales se han tenido que contar y los stakeholders involucrados en todo esto son muy diferentes, son muy difíciles. Te voy a dar un ejemplo. María Corina precisa a Guaidó y quien le contesta es el embajador de los Estados Unidos. Entonces, el embajador de los Estados Unidos involucrado en política venezolana es algo que ni en la época republicana nunca habíamos visto. Nunca. Ni cuando Cipriano Castro. No. Ni cuando Cipriano. Oye, está muy bien eso, ¿verdad? Eso me lo dijo el otro día papá y muy buena referencia. O sea, nunca se había visto una cosa así. Mucho menos un país que es la cuna de Simón Bolívar. Entonces, yo no había visto eso jamás. Entonces, aquí hay muchas fuerzas involucradas que tratan de hacer presión y menoscaban por incomprensión, en muchos casos, el avance del asunto. Yo no estoy diciendo que los americanos estén entorpeciendo el asunto ni nada, pero innegablemente los americanos han decidido jugar un papel en favor del G4 descaradamente y en favor de una agenda, que pesa. Ha pesado. Ahora bien, a pesar de eso, ha habido no solamente una diferenciación, sino una diferenciación clara. La mejor demostración de que ha sido clara es que en las encuestas el G4 pone uno de un lado y a María Corina de otro. ¿A qué le ha faltado esa diferenciación? Más volumen. Los medios están totalmente con el G4. Así como los medios en Estados Unidos estaban contra Trump, en este caso la gran mayoría de los medios venezolanos que quedan están resteados con el G4. ¿Yo los estoy criticando? No, son sus medios, allá ellos. Pero como gerente tengo que establecer verdades. Frente a eso, ella ha respondido tajantemente. Pero la mayor cosa que ella ha hecho es cuidar que su entorno y ella se mantengan absolutamente impermeables e incólumes. ¿Impermeable a qué? Al influjo de los bolichicos. Miren, el político venezolano con menos dinero para hacer cualquier cosa es María Corina Machado. ¿Por qué? Porque ¿dónde están los que financian ahorita muchísimas de las cosas de la oposición? ¿Vienen del chavismo o son financistas con un pie en cada mundo? O son enviados de allá para acá y por lo tanto son infiltrados. Entonces, el discurso más radical en torno a eso ha sido el de ella. O el 30 de abril, uno de los discursos más radicales fue, mira, esto no lo dijeron como era. Echen el cuento que después, ¿cómo va a haber un acuerdo aquí para que Michael Moreno se quede, chico? ¿Cómo va a haber aquí un acuerdo para borrón y cuenta nueva con todos los bolichicos, con todos los que se robaron? La única que ha señalado lo de Derwick, la única que ha señalado la necesidad de depurar el asunto, ¿verdad?, es ella. Es más, les voy a contar algo que poca gente conoce. En uno de los intentos unitarios que se hicieron, yo fui un representante de buena fe para tratar de ver si se podía lograr, no unidad, pues eso no es posible, pero sí un curso de acción común final. Fui a 5 reuniones, chicos. Coño, yo me sentía como en mi época, en la última etapa mía en el Congreso, que yo sentía que es que me estaba embruteciendo, perdiendo el tiempo. Aquí no estaba embruteciendo porque todavía hay gente del otro lado, aunque uno no esté de acuerdo con ellos, más o menos versada, ¿verdad?, pero sentía que estaba perdiendo el tiempo. La mayor piedra de tranca fue esta. Ve bien. Miren,
para poder tener un curso de acción común final, lo primero que tenemos que tener es una declaratoria de condena y de la necesidad de que se sometan a justicia todos los bolichicos, comenzando por Gorrín. Hasta ahí llegaron a la reunión. Hasta ahí parecía la propaganda de graffiti. La gente corre, marcaron la milla y tal. Claro, esto es muy difícil decirlo, lo estoy diciendo después de un año y tanto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque incluso en esas reuniones me cansé de decirles, mira, vale, tu subsecretario de Relaciones Internacionales es el embajador número 1 de Gorrín. ¿Cómo lo puedes tener ahí? No es que tú no estás de acuerdo con lo que hicieron. No es que tú condenas cómo se esquilmaron el tesoro público. Al otro, mira, ¿cómo es posible que el que les paga el lobby a ustedes para llegar a los altos niveles de los americanos es el mismo señor que les robó el dinero a los venezolanos? Hermano, tienen que marcar distancia. Y yo propuse, en nombre de María Corina, que marcáramos distancia. No hubo manera, chico. Ahora bien, es que todo el que estaba ahí estaba tocado por el dedo de la corrupción. Yo no lo creo. Lo que sí creo es que todo el que estaba allí le tenía miedo al dedo de la corrupción. Y a partir de ese momento en que le tienen miedo, no es posible una ruptura de ellos. Y si es posible, una ruptura maestra. Fíjate. Vladimir, Ya va, pero déjame para terminar. Déjame terminar. Bien. Entonces la claridad, claro que la existe. El problema es un problema de percepción de grado. Y hay que aceptarlo, la crítica, ¿por qué no? Y oírla, y debatirla, porque además es sana. Mira, una de las cosas más difíciles de devolverle a los venezolanos es la necesidad de los semáforos rojos. ¿Por qué? Porque cuando son gobierno o cuando tienen poder, quieren nada más manejar en semáforo en verde y soplado a su velocidad y que nadie se la atraviese. Y resulta que en política una de las cosas más redituables es tener semáforos rojos. Crítico, bueno, y hay que escucharlo. Que la crítica a veces no está hecha de la mejor manera, eso es otra cosa. Pero desde el punto de vista de político, es necesario mantener el oído para oír cómo crece la grama, decía Luis Herrera. Y lo digo porque de verdad, yo aprecio eso enormemente. Es más, me caigo a mazazos con el que sea, pero después tranco y oigo. Y oigo muchas cosas que de otra manera no podría oír. Igual los políticos venezolanos tienen que devolver eso. Yo te cuento algo, yo me formé en una época en la cual las rupturas más duras se daban entre gente que se apreciaban y se estimaban. Y además, el criterio de uno sobre otro era de verdad, hermoso. Yo oí a Betancourt decir cosas fabulosas al doctor Caldera. No oí tanto cosas de Caldera sobre Betancourt, pero sí leí un artículo de Caldera sobre Betancourt después, muy halagador, fíjate. Y así, por consiguiente, yo me crié en una Venezuela en la cual la cordialidad y la caballerosidad no era óbice para ser tajante y claro. Yo creo que nosotros tenemos que volver a la claridad meridiana, pero también a la convivencia democrática. Perdón, Miguel, te estaba interrumpiendo. Ahí tú comentas cosas que de alguna manera todos vemos a diario, pero que cuando uno las ve en perspectiva causan terror y pánico. Fíjate, no es solamente un ecosistema corrupto y corruptor, es que también hay dentro del sistema personas honestas que son incapaces de poder luchar contra ese sistema corrupto y corruptor que toma más espacio.
Siendo así, fíjate lo que tú planteabas a mí me gustó mucho esa frase que dice, no todo el mundo que estaba allí era corrupto, simplemente que le tenían miedo al dedo de la corrupción. Y eso es la historia de la Venezuela de los últimos 21 años. Yo tengo una caracterización de la oposición en tres grupos. Están los infiltrados, que el régimen los colocó de manera por diseño para torpedear todo lo que eran los esfuerzos de la oposición. Están los que se corrompieron, y ya fíjate, gente que estuvo en la mesa de la unidad negociando con el CNE terminó siendo del régimen, o sea, de eso tenemos muchos ejemplos. Y están personas de buen corazón que por su incomprensión de la realidad, o mejor dicho, por una quizás errada percepción de lo que tienen que hacer, contribuyen con sus acciones al régimen. Yo lo llamaba así, tú me acabas de dar la etiqueta, yo los podría llamar ahora demócratas. Es decir, los demócratas están aferrados a una idea que no existe de constitución, que simplemente es un dispositivo que el régimen dejó ahí para poder obligarlos a ellos a limitarse, autolimitarse, mientras él corre por un carril, por un hombrillo en el que no tiene mayor limitación que su propia capacidad de ejercer violencia y de ejercer fuerza. Entonces, esas tres configuraciones siempre van a contribuir a que el régimen se mantenga en el poder. Por eso es que nosotros hicimos cualquier cantidad de elecciones, porque el demócrata siempre vota, porque el voto es el que garantiza la democracia. Y así perdimos el tiempo, y no por gente de mal corazón, sino gente de buen corazón. Ahora bien, en un país corrupto y corruptor en su sistema, con unas personas que ven la corrupción, la denuncian, pero no accionan en contra de la corrupción. Es decir, accionar en contra de la corrupción es que si alguien es corrupto, yo no lo sigo. Si alguien es corrupto, yo no me alío con él. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Eso es un gran dispositivo para asimilar los peligros. ¿Cómo ves tú una sociedad recomponiéndose desde el punto de vista democrático, si esa sociedad está llena de delincuentes que ahora van a tratar de lavarse la cara? Y lo único que va a prevalecer allí es, no importa el fondo, sino la forma, y nos vamos a reconciliar a partir de la forma y no el fondo. Cuando se habla de ruptura, precisamente se habla a la no complacencia y no alcahuetería de esas cosas que se están haciendo mal. ¿Cómo ves tú eso? Y tenemos 5 minuticos, Vladimir, ¿oíste? 5 minuticos. Fíjate, en primer lugar, quería decirte algo. Decía un profesor mío, Sebastián Artilde, que lo tenga la gloria, que decía que aún en la no vigencia de la Constitución, los modos constitucionales, los modos de comportamiento constitucional debían ser observados. Fíjate, yo creo que la Constitución se la pasaron por las armas, ¿no? Pero los modos constitucionales de cada quien es lógico que lo tengamos. Lo que están en jaque son las grandes instituciones constitucionales. El voto, la cooperación de poderes, etcétera. Todo eso se lo pasaron. Pero hay cosas como, por ejemplo, que tiendas a que la vida parlamentaria más o menos se someta al dispositivo constitucional, que son lógicos, mucho más si tú eres parlamentario. Ahora, eso me lleva a ser un profundo defensor de la fracción 16J. Un profundo defensor de la fracción 16. Creo que no solamente han sido unos diputados ejemplares, creo que han errado como todo el mundo en algunas ocasiones, pero son mucho más sus aciertos y además se han mantenido incorruptibles frente a un poder corruptor. Y se han mantenido valientes y de una sola pieza frente a un poder que conculca todo tipo de derechos. He convivido con varios de ellos y le tengo un respeto que solo el que ha sido parlamentario puede expresarlo de esta manera. Me quito el sombrero frente al tipo de diputado que tiene la fracción 16. ¿Cómo veo yo el cambio? De una sociedad corroída, como dice Miguel,
que lo creo. Fíjate, la sociedad alemana, después de la Segunda Guerra, necesitó el modelaje de alguien como Adenauer y de Erhard. Yo soy un fiel convencido de que el venezolano es modelable y por lo tanto el modelaje va a ser crucial. Estoy convencido además que el mismo venezolano que ha seguido causas nobles puede regresar si además el modelo a seguir lo tiene desde la cúspide. Le digo algo, yo tengo una gran admiración cada vez que veo a la señora Merkel y al marido esperando abordar su vuelo comercial para ir de vacaciones, con un solo tipo de la casa, de la casa presidencial que los ayuda, los asiste y es su seguridad. De resto, los dos viejos esperando su vuelo. Qué envidia cuando veo a políticos del régimen y políticos del G4 llegar en vuelo privado a hacer política. Es una cosa, hasta internacionalmente hablando, que no entiendo, porque además sé cuánto vale un vuelo de eso y sé quién lo puede pagar. Entonces, allí no puede haber media tinta, tiene que haber, el venezolano tiene que abrir los ojos y entender que para poder cambiar el orden de las cosas se necesita precisamente un modelo a seguir. Y para ahí, y por eso considero crucial que el modelo a seguir sea claramente el de alguien que no haya sido tocado por el aparato corruptor, el ecosistema criminal que llama Miguel Fontán, que ha imperado. Cierro diciendo algo. Yo no veo reconciliación aquí posible. La única reconciliación se tiene que dar en torno a la justicia. Que la gente se responsabilidad frente a la justicia. A mí me ha tocado reunirme con gente que ha sido chavista y tal, y lo primero que le he dicho es, mire, oye, no, que muchas gracias, me parece muy bien, pero usted sabe que usted tiene que rendir cuenta a la justicia, ¿no? Se incomodan y todo, pero es que es la realidad, porque la impunidad es la madre de la no reconciliación. ¿Qué veo yo que viene? Bueno, mira. Un minuto. Un minuto. Ya como el interinato, como ficción, está hecho ñico, ya como el régimen no tiene recuperación, creo que hace falta un nuevo curso de acción mucho más radical, pero que no hay hecho cumplido sobre él. Que nadie vaya a presentar hecho cumplido porque no es aceptable. Aquí habría que conversar, pero habría que conversar muchos factores y sobre un curso de acción final. Eso es lo que quería decirle. Muchísimas gracias a Vladimir Petit. Esta es una conversación inconclusa que tiene, digamos que debe tener, y seguramente va a tener una segunda parte porque hay muchas cosas que se nos quedaron en el tintero. Pero nada mejor que agradecerle a Vladimir Petit precisamente por su participación, la generosidad y la claridad con la que dijo las cosas. Voy a terminar con un último acerto. Muchas gracias. Yo le agradezco a esta conversación con mis dos grandes amigos, a quienes quiero y admiro. Víctor Maldonado, que estoy encantado de verlo bien, chévere, rozagante, y mi buen amigo Miguel Fontán, con quien tengo encuentros muy seguido, pero que no le había visto la barba, que casi que parece Saibaba con esa barba, pero bueno, me encanta. Oh, ahora sí te pasaste. Ahora sí te pasaste. A Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Buritz Arcay en la gerencia de producción, Catherine Manzano, que hoy seguro me manda una carta de amonestación. En la producción, José Gregorio González en los controles, Argeni Barreto, que nos va a leer ya de inmediato las noticias, Marilia García y Carla son por allá trabajando muchísimo ahorita en el momento del almuerzo. Gracias, Vladimir, gracias Miguel, gracias a Nitu se conectó. Y bueno, nos vemos la próxima vez. Esto no queda aquí.
RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.